El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es el domingo del Buen Pastor, pero la palabra de Dios quiere hacernos un énfasis fuerte sobre esa condición de pastor y recordarnos cuáles son las características que tiene ese buen pastor. Nos decían las moniciones, hijos, que todos tenemos roles de pastores, o sea, que todos somos hijos, pero en algún momento hijos significa o igual a ovejas, porque alguien nos guía. Pero en algún momento de nuestra vida, el rol de ovejas cambia a pastor, porque de una o de otra forma, Dios, por medio de sus santos designios, nos va poniendo seres humanos, hijos suyos, en nuestras manos, para que nosotros los guiemos, para que nosotros los acompañemos. Esas personas serían las ovejas nuestras y nosotros sus pastores. Hay que entender muy especialmente, hay que contextualizar el entorno a la labor del pastor para que podamos entender y asimilar muy especialmente cuáles son las características del pastor bueno. Que podamos reconocer su voz, no sigamos a cualquiera, sino que sigamos la voz del único pastor bueno, que es el Señor Jesús. En el libro del profeta, hoy muy especialmente, el Señor nos comienza a dar esas primicias de lo que tiene que ser un buen rebaño, un buen pastor y unas buenas ovejas. Jeremías nos recuerda las palabras de Dios: reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores. Ese texto es muy bonito, pero nos habla en un tiempo donde nosotros no existíamos y donde en el tiempo actual no conocemos tanto la labor de pastores, pero contextualicémosla, hijos. El Señor Jesús nos pone esos ejemplos porque era la forma más fácil de llegar al pueblo, porque era un pueblo, era una economía netamente
pastoral, pastoril y netamente agrícola. O sea, cuando el Señor nos habla de trigo, de cebada, de miel, de siembra y de cosecha, para nadie era algo complicado de entenderlo. Como decir, óigame, ¿de qué está hablando? No, no, no. Todo el mundo podía entender y asimilar la parábola que el Señor, o el mensaje que el Señor nos quiere entregar por medio de las parábolas. Y cuando el Señor nos habla de pastores y ovejas, también es algo muy común para el pueblo. Por eso, como para nosotros no es tan común, hay que contextualizar. Resulta, hijos, de que para ese tiempo, pues, habían pastores que tenían rebaños de ovejas. La oveja no tiene buena visión, como la tienen los felinos. Los felinos acechan la presa y desde lejos la calculan y miden supremamente bien. Las ovejas no. Por eso las ovejas siempre andan en manada. Para donde va una, va la otra, porque no tienen toda esa visión desarrollada como la tienen los felinos o el águila, que desde arriba ve su presa y baja y de una la agarra. Entonces, hijos, tienen que andar ahí en el grupito. Recuerden lo que les he explicado. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, del dueño al que le pertenecen. Y por eso siguen la voz del dueño. Entonces el dueño va adelante y les va hablando y les habla: vengan pues mis ovejitas, vengan por acá, no se vayan por ahí, venga por acá, volteemos por aquí, descansemos un momento, y así. Y cuando son muchas, hay algunas muy obedientes y conocen perfectamente la voz del pastor. A ellas se les coloca una campanita acá en el cuello, que se llama un cencerro. O muchas veces el pastor, para no desgastarse en su voz, va sonando la campanita y ellas van siguiendo al pastor, al sonido de la campana. Porque como no lo alcanzan a ver por su visión poco desarrollada, entonces siguen el sonido. Y cuando se alejan del pastor, siguen el sonido de las otras ovejas que llevan el cencerro. Y entonces se van encaminando. Porque cuando alguna ovejita se entretiene por allá comiéndose algo, se alejan todas las demás ovejas y el pastor, esta ovejita queda desorientada, no sabe para dónde coger. Eso es lo que muy especialmente el Señor hoy, por medio del profeta, nos quiere recordar. Él se encargará de reunirnos y ponernos los pastores que nos guíen y que nos acompañen hasta su presencia, que es el único pastor bueno. Y en el texto bíblico, queridos hermanos, muy especialmente del profeta, nos lo vuelve a recordar, nos hace énfasis y nosotros tenemos que centrarnos en mirar cómo estamos siendo nosotros. Si estamos siendo ovejas mansas o estamos siendo ovejas descarriadas. ¿Estamos siendo ovejas dóciles o estamos siendo cabras brinconas? Porque así dificultamos la labor que Dios quiere realizar en nosotros. Por medio del profeta nos recuerda que Él está pendiente de
todo lo que a ti y a mí nos sucede. Por eso nos quiere poner unos pastores buenos que caminen con nosotros, que nosotros podamos caminar con ellos. Y eso lo vuelve a enfatizar en el Evangelio, cuando nos recuerda muy especialmente que los discípulos regresaban de la primera misión. Entonces, él tiene este diálogo. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado en su primera misión. Los discípulos, cuando fueron enviados, que era lo que veíamos los domingos anteriores, iban con todo el poder de Dios. Recuerden que nos decía, no lleven para el camino sino un bastón, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven túnica de repuesto, no lleven absolutamente nada, porque yo me voy a encargar de todo lo que ustedes necesitan. Entonces, hijos, muy especialmente hoy ese texto bíblico nos recuerda. Los discípulos vienen de su primera misión. ¿Cómo vienen? Cansados. Y entonces el Señor ve que mucha gente va y viene y no los van a dejar descansar. Y les dice, muchachos, vámonos a otra parte, a solas, para que puedan descansar un poco. Esto es un mensaje muy hermoso del Señor. Todos tenemos una vocación. La mía es el sacerdocio. La de ustedes, ser padres, ser madres, ser esposos. Y la de todos, ser hijos. Pero en algún momento, como les decía ahorita, se nos entregan y se nos encargan unos hijos de Dios para llevarlos como buenas ovejas. Pues nosotros tenemos que ser buenos pastores, porque el pastor bueno se preocupa por todo lo que a ti te hace falta, por todo lo que necesitas. Dios te conoce desde la punta del dedito pequeño hasta la parte más pequeñita de tu cabeza. Todo. Te conoce perfectamente. Y sabe lo que estás pensando y lo que deseas y necesitas, todo. Él no actúa ni hace milagros en nosotros porque no tenemos fe, porque pedimos mal, porque no vivimos en estado de gracia y porque no nos comportamos como debe de ser. Y fuera de eso, nunca le pedimos a Él que haga el milagro en nuestra vida. Todo lo queremos hacer nosotros y pensamos que somos autosuficientes. Y eso es un engaño del demonio. Entonces, hijos, el Señor muy especialmente se lleva a los discípulos a descansar. Pero resulta que cuando llegan a su descanso, un descanso que pide el Señor para ustedes y para mí, el éxito de cada vocación es el sano descanso. Él mismo lo pide. Tiene que haber un descanso para ti mamá, para ti papá, para nosotros hijos, para mí como sacerdote. Hay que buscarlo para que la vocación no se debilite. El Señor nos recuerda eso. Se lleva a los discípulos, pero como la gente estaba ávida de todos los milagros y de toda la majestuosidad del Señor y que volviera a multiplicar panes y volviera a multiplicar peces, entonces ellos se dan cuenta de que se va y van a echarle travesía. Cuando el Señor llega a la otra orilla, ellos ya están allá, los fieles. Cuando van a desembarcar, el Señor ve que hay una cantidad de gente
Y el texto es muy bonito, porque el texto dice: muchos lo vieron y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio la multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Ahí está el mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy. El Señor siente compasión de nosotros porque a veces nos ve como ovejas desorientadas, que no tienen pastor, que se han vuelto cabras brinconas o que somos ovejas descarriadas. Aquí está el centro del mensaje de la palabra de Dios para este domingo, porque nosotros tenemos que reflexionar, meditar, analizar si yo estoy siendo oveja mansa, oveja descarriada o cabra brincona. Si soy oveja mansa, estoy propiciando que el Señor haga en mí su santa voluntad y estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero si soy descarriada, le estoy costando, estoy haciendo sufrir no solamente a mi familia, sino el corazón de Cristo Jesús. Y si soy cabra brincona, pues con mayor razón estoy brincando por otros rediles que no son la iglesia. Y eso le duele más al corazón de Cristo, que en la segunda lectura nos habla de buscar la unidad, de no dispersarnos, sino buscar la unidad. Pues, queridos hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios en este maravilloso domingo nos recuerde hacer la reflexión, el examen de conciencia, el análisis de cómo está siendo tu vida. Y si el Señor Jesús llegara en estos momentos, ¿cómo te llamaría? ¿Oveja obediente, oveja descarriada o cabra brincona? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.